del día de hoy, el panel sobre psicología política y actualidad, o bien psicología política y actualidad, no queda en la interpretación de cada una de las disertantes. Las voy a presentar brevemente. Tengo aquí a mi derecha a Lina Feldman, escritora, psicoanalista, psicóloga residente en la UBA, presidenta y ex jefa residente de Nicolás García. Escribe en Página 12 y en algunos otros sitios. Diego Lapager, licenciada y doctora en Psicología de la UBA, magíster en Ciencias Sociales y de la Salud en Platzo, profesora titular de las cátedras de Introducción a los Estudios de Género y Salud Pública, Salud Mental en Psicología de la UBA, investigadora de UNACYT, de su Intergol, y directora del programa de actualización en género y subjetividad también en la UBA. Y a mi derecha, Nat Tomasino, colega de la Universidad de la República de Uruguay, recibida como psicóloga allí, magíster en Psicología Social, es docente de la UDELAR del Instituto de Psicología Social, integra el grupo de extensión crítica latinoamericana y caribeña de Platzo y la red de lucha agroecológica y soberanía alimentaria con perspectiva de género. Bueno, yo simplemente voy a ser el moderador, así que le paso la palabra a Lina. Bueno, buenas noches, ¿se escucha bien? Bueno, qué alegría estar acá en esta gran aula. Es un placer haber sido invitada y compartir esta mesa con estas compañeras. Preparé un trabajo que le puse por título La historia sin fin, y se los voy a compartir. 2 años, ahí mejor, ¿no? 2 años atrás, en este mismo congreso, en esta misma sala en la que estamos, presenté un trabajo al que titulé El feminismo es un viaje de iniciación. Y allí sostuve que estábamos disputando modos de habitar, no de poseer. Nos reunimos entonces para pensar en qué estábamos respecto de las masculinidades. No voy a volver a ese tema hoy, sea más que Débora lo va a trabajar. Sin embargo, quiero volver a algunas de esas preguntas que nos hicimos entonces y pensar en qué estamos hoy. Puedo adivinar sensaciones y respuestas que posiblemente surjan en nuestras cabezas. Desazón, dolor, desesperanza, impotencia. 2 años atrás pudimos darnos el gusto de pensar y celebrar nuestras conquistas feministas, y pensar en el porvenir sin imaginar esta catástrofe. No se preocupen, no es este un trabajo que busque la lamentación, sino todo lo contrario. Hoy lo que me impulsa a escribir son otras preguntas, las siguientes. ¿De qué está hecha la historia? ¿Cómo renace la historia luego de la catástrofe? ¿Cómo evitar caer en lecturas y posiciones derrotistas y paralizadas? ¿Cómo evitar caer en lecturas y posiciones crédulas, optimistas e ingenuas? ¿Cuáles son los motores de la historia? ¿Qué será de la historia humana de aquí en más? ¿Qué quedará de humano en la historia en tiempos de inteligencia artificial y de artificios que adoptan? Bueno, estas son algunas de las preguntas. No traigo respuestas, por supuesto, pero sí hipótesis y reflexiones. Creo además que formular buenas preguntas es ya un primer paso. Si en el congreso anterior me importaba pensar los viajes de iniciación como transformaciones profundas de la subjetividad y de la vida colectiva, hoy quiero pensar o poder seguir pensando, en todo caso, en los viajes que ponen en marcha la historia, los que están dispuestos a arriesgar nuestro compromiso con la historia y pensar cuáles historias queremos y cuáles no. Días atrás estuve leyendo a Bifo y a Constanza Michelson, que según leo se hacen preguntas parecidas. Empiezo por el título de este trabajo, que es La historia sin fin. Es el título de una película que vi de niña, inolvidable y parte de mi educación sentimental,
En clave de ficción y con elementos fantásticos, la película basada en el libro de Michael Ende también busca responder a las preguntas que acabo de hacer y a otra más. ¿Cómo logramos creer en algo? Creer para no morir de tristeza y de pérdida luego de una catástrofe. Es una historia acerca del sinsentido y el sentido de la historia. Es nuestra misma pregunta hoy. El título no solo está puesto para afirmar, sino también para discutir. Quiero discutir una vez más aquella sentencia de fin de la historia que Fukuyama proclamó orillando los 90. Esa idea según la cual este es el modelo indiscutible e inmejorable para abordar nuestras existencias y se basa no solo en una propuesta económica, sino también en una propuesta subjetiva. Luego de la caída del muro de Berlín, no queda nada por hacer, solo dejar que el mercado haga su trabajo. Se acabaron las utopías y los proyectos emancipatorios. Sí. Hoy, el fin de la historia, en versión fascista, se logró articular a la palabra libertad. Esa palabra se transformó en un caballo de Troya que nos tiene peleando por recuperarla, no únicamente a la palabra. Constanza Michelson, psicoanalista y escritora chilena, ha publicado recientemente un libro de ensayos llamado Nostalgia del desastre. Bucea en las paradojas y discontinuidades de la historia, en catástrofes personales e históricas, para pensar en torno a lo que motoriza la vida. Al menos eso leo yo cuando la leo. Constanza es generosa en referencias literarias y de todo tipo, y leerla es seguir el derrotero de sus pensamientos. Podría decir que es un libro acerca de la creación y es un libro acerca de la condición humana y de nuestra condición histórica. Según ella, el tedio y el aburrimiento también pueden ser un motor. Y los desastres, si no se duelan y se miran de frente, nos condenan a una impavidez con fijeza nostalgiosa y suicida. Diría que me interesa pensar las formas humanas de recuperar la historicidad cuando ésta se ve dañada o alterada, cuando el tiempo se congela, se coagula, se frena, o cuando un acontecimiento lo da todo. Muy al inicio, la autora señala que escribe en contra de la idea del fin de las cosas. También sitúa, sin aclararlo, un principio para lo humano: el desarreglo constitutivo entre lo que sabemos y la experiencia. Pensar entonces es posible a pesar de y gracias a ese humano desarreglo. La inteligencia artificial, tema que trabaja Bifo, no padece ese desarreglo. Volviendo al libro de Michelson, que permite muchas lecturas, voy a detenerme aparentemente en algo menor, que es el tema de la puntuación. Constanza se detiene en ello en diversos momentos del libro y discute los puntos finales, valora las comas, interroga las decisiones de elegir un dibujito por sobre el otro. Es que la historia no son solamente palabras o silencios, sino también maneras de puntuarlas. Me recordó un librito maravilloso llamado Cómo la puntuación cambió la historia. Eso también es lo que hoy estamos disputando. Bifo, apodo de Franco Berardi, filósofo y escritor italiano, es otro pensador de este tiempo. Recientemente entrevistado por Oscar Ranzani para Página 12, dice que el deseo actualmente se forma en un campo semiótico y no en la relación con los cuerpos. Recibimos el lenguaje de máquinas más que de cuerpos, por empezar el cuerpo materno, y dice que hoy estamos dominados por la depresión y la impotencia. Atribuye a nuestros traumas históricos, guerras y pandemia, y a la digitalización de la vida, una reconfiguración cognitiva que modifica absolutamente nuestro vínculo con la realidad, con los otros y con nosotros mismos. Bifo advierte que esa depresión que nos azota puede evolucionar y devenir deserción. La deserción es el alejamiento de la representación en el juego social. Bifo es pesimista, no vislumbra revoluciones ni movimientos o estallidos emancipatorios capaces de engendrar futuros, describe un escenario teñido de impotencias varias. Lo máximo que vislumbra es la potencia de las alianzas entre desertores.
El malestar en la cultura versión 2024 en la Argentina y en el mundo recibe diversos diagnósticos. Constanza se centra en el tedio, el aburrimiento como formas predominantes de sinsentido, pero también los considera un motor. Bifo en la depresión, el pánico y sus mutaciones hacia la deserción. Le pregunto si los viajes de iniciación o emancipatorios ahora son apenas viajes desertantes, una diáspora inconcebible en la que lo humano irá tornándose funcionamiento adaptativo, autómata y alienado, o bien escape o fuga hacia ningún lugar. Yo, por mi parte, querría centrarme en nuestra participación e implicación en este malestar de la cultura actual y en una posición que reafirma que nacemos con desarreglos varios. Nuestra condición es el destiempo y nos humanizamos siempre e invariablemente con otros que nos subjetivan. En un cuerpo a cuerpo, cargado y marcado por el amor, la ternura, así como crueldades y violencias. Yo, por mi parte, pienso que el fin de la historia como posición celebratoria o fatalista, si es que no queda más que hacer que ser espectadores del desastre, es la peor catástrofe. Le temo más a eso que a la digitalización de la vida. Yo, por mi parte, creo en lo inédito, que late tanto como laten las heridas de nuestras tantas historias, mientras no triunfe el proyecto de extinción que nos gobierna. Mientras sigamos despiertos y soñantes en la pelea. El sueño también es el sueño lo que nos humaniza, signo de nuestra condición humana y campo abierto a lo posible, así como es también un territorio en el que se redita y resignifica lo ya vivido. Esa condición nuestra es el destiempo porque nacemos prematuros y porque solo podemos entender y significar lo divino después, es la que nos permite soñar. El sueño es otro de nuestros humanos desarreglos, ese que nos permite enterarnos de lo que sabíamos sin saberlo, o que nos permite saber aún más de lo que suponíamos. Ese lenguaje nos habita y ningún medio digital ni inteligencia no humana ni humana lo domina. Javier Cercas, escritor español, habla del punto ciego para referirse a la escritura de las novelas, pero podemos llevar esas mismas palabras al territorio del soñar. Cercas dice que el punto ciego es aquel en el que en apariencia no se ve nada, sin embargo, es el punto, precisamente, que designa un inédito punto de vista. Es un punto, escribe él, a través del cual la novela, o ciertas novelas, ven y hacen ver. Cercas señala que gracias a esa oscuridad la novela ilumina, es gracias a ese silencio que la novela se torna elocuente. Esas novelas a las que Cercas hace mención, las grandes novelas que constituyeron a la novela moderna, como por ejemplo Don Quijote, Moby Dick, El Castillo, iluminan no porque aclaran algo nuevo, sino porque logran plantear una pregunta que modifica radicalmente un punto de vista. Es así que un punto ciego es en verdad el punto de una ceguera visionaria, de una oscuridad radiante. Volvamos a los sueños, que por estos días y meses nos asedian con terrores y guiones de pesadilla, tanto en la vida nocturna como en nuestra vida diurna en la plena vigilia. Los sueños, tanto los singulares como los colectivos, también poseen, o mejor dicho, instauran un punto ciego, que es aquel a través del cual seremos capaces de situar algún punto de vista originario en el mejor de los casos. En particular, los sueños colectivos, esos que nos están haciendo tantísima falta por estas olas feroces, esos que la marea verde, por ejemplo, supo soñar, supimos soñar. Esos sueños de potencia incalculable empiezan con eso, un punto ciego. Algo que no hemos visto hasta entonces y a través del cual tal vez podremos empezar a ver. Entonces, sigue siendo urgente desertar, si de desertar se trata, del fin de la historia como parálisis y desposesión de la historia, al viaje siempre inconcluso, siempre abierto y metamorfósico a la historia sin fin. Sigue siendo urgente hacer de nuestros puntos ciegos
un nuevo punto de vista, la vida humana aún contra cualquier amenaza de punto final. Tal vez esto, que llamamos derrota, sea lo que nos permita asumir que la historia nunca está escrita ni viene a garantizarnos finales felices y que sin lucha la política se convierte en destino. Para terminar, quiero decir que en una ocasión le preguntaron a Mimi Langer qué entendía por salud mental y ella respondió: luchar por algo. Gracias. Bueno, gracias. Muy lindo escuchar. ¿Escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? La jornada, segunda jornada de congreso está cargadita, así que intentaré estar así con presencia para compartirles algo que escribí en estos días. Muchas gracias a la invitación, Juan, y gracias a los amigos, amigas que están ahí sosteniendo y habitando esta respiración común que estamos compartiendo hoy juntas. Yo titulé el ensayo así que escribí para conversar con ustedes: cartografías micropolíticas de entramados afectivos que cuidan la vida. ¿Dónde estamos? ¿Qué necesitamos preguntarnos? ¿Y cómo descolonizamos nuestros deseos? Y bueno, voy a intentar compartirles hoy algunas líneas de lo que vengo ensayando, investigando, experimentando, reflexiones que no son solo mías, que construyo con muchas compañeras en Uruguay, en la universidad y no solamente en espacios universitarios, en la clínica, en amistades, en círculos, en encuentros diversos con los que participo con mujeres rurales, en procesos de extensión y de investigación, donde me orienta la ecología afectiva, la cartografía, la epistemología feminista, como propuestas ético-políticas y epistemológicas. Yo creo que estas pistas nos hacen experimentar el campo de problemas o la investigación como un acontecimiento. Con esto quiero decir que es indispensable la transformación de mí como investigadora para conocer. Quiero decir con esto que el conocimiento siempre situado, encarnado, en sus propias condiciones de producción, sucio, iría a relajar. Entiendo la cartografía en consonancia como la entiende Soy Reni, como una posibilidad de acompañar procesos micropolíticos que están gestando una mutación del mundo. Y para ello venimos trabajando con 3 pistas cartográficas: el cuerpo, la memoria y el devenir. Intensificamos que somos cuerpo, siempre somos cuerpo en relación, siempre nos estamos componiendo de otros cuerpos que nos pueblan, y traemos siempre a la memoria, de la memoria al presente, la memoria al presente, y aguantamos el tiempo para romper su supuesta linealidad y hacer un pachacuti, como dice Silvia Rivera Koslikansky, poder hacer una reverberación del tiempo. Cómo el pasado nos habita y desde el pasado podemos proyectar en un futuro otros mundos posibles. Desde estas pistas rastreamos las micropolíticas del deseo en situaciones donde la vida va encontrando posibilidades de mutación y de transformación en un mundo donde nos habitan un montón de guerras. Entonces pensaba algunas preguntas de entrada para hoy, para conversar con ustedes, como por ejemplo, ¿cómo hemos intensificado la atención hacia esos otros mundos, modos de habitar que nos anuncian que otra vez está siendo posible aquí y ahora, en simultáneo, a los procesos necróticos del capital que destruyen a todos los seres y a los territorios de la vida? ¿Dónde estamos? ¿En qué tiempo vivimos? ¿Cuál es el mapa de guerras en el que vivimos, que necesitamos defender la vida? ¿Y cómo podemos nombrar este mundo en el que estamos viviendo? La guerra, en su fase neoliberal, no es una guerra solo de soldados, de paramilitares, es económica, es política, es relacional, produce subjetividad. La guerra tiene esta capacidad productiva y produce una sensibilidad de todas contra todas, de todos contra todos. Una práctica de creación donde el otro, como diferencia, siempre aparece como amenaza, donde el único interés es el individual. Horacio Machado, de Catamarca, activista, sociólogo, investigador muy querido, nos dice que la guerra ha tomado nuestros espíritus. Dice que somos nosotros los humanos quienes estamos en peligro de extinción por el deterioro ambiental, pero no solo por eso, sino sobre todo por el deterioro antropológico y político al que nos enfrentamos.
Este estado de sujeto neoliberal en el que vivimos es patológico porque ocupa todo el entramado social y no solo las capas de las élites. Quisiera colocar un punto más respecto a los modos actuales de la guerra y traigo a eso a Silvia Federici, así como otras muchas compañeras feministas que nos permiten mirar la matriz patriarcal de la guerra. Tomo el análisis de Silvia porque pienso que ella analiza muy bien el conflicto entre el capital y la vida en el que nos encontramos. Silvia nos permite ver en sus análisis que distintas fases de la acumulación del capital siempre tiene como estrategia cosificar cuerpos, cercar, apropiarse de tierras, hacer la guerra en los territorios. Según cifras de la Fundación Global Witness, entre el 2012 y el 2022, 2.106 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en todo el mundo por ese motivo. En el 2023, 196 personas aire. Podemos usar También. Pero está bien, ¿no? Yo catamos, ¿no? ¿Estamos ahí? Bien. En el 2023, de 196 personas, 166 fueron asesinadas solo en América Latina. 49% de las personas asesinadas pertenecían a poblaciones indígenas, afrodescendientes, y la minería es la industria que está más relacionada con estos crímenes. La expulsión, el saqueo sistemático de la gente que vive en la tierra, campesinos, nos demuestra que el capital necesita siempre hacer la guerra contra los territorios de la vida. O sea, convertir en capital nuestros medios de subsistencia. En este escenario, la degradación de las mujeres ha sido una constante y parte del pacto patriarcal capitalista a nivel mundial. Lejos de que esta guerra haya terminado, la guerra contra los cuerpos de las mujeres se activa y se agrava. Las estrategias capitalistas de organización de nuestros cuerpos son cada vez más sofisticadas. El cuerpo de las mujeres tiene que ser dócil, silencioso, con un sexo limitado, para poder extraer de nosotros toda la energía vital. Entonces dice Silvia que la caza de brujas no es cosa del pasado. Las economías extractivas de commodities atacan a las mujeres que cuidan la vida. Donde ellos ven recursos, nosotros vemos vida. Las mujeres somos guardianas de lo biocultural. Y actualmente Silvia nos dice que podemos ver tres figuras de tres mujeres defensoras de la vida, como son las curanderas, las mujeres viejas que viven en las comunidades y que no tienen un trabajo productivo, son que defienden los bosques, son guardianas de los parques, y las parteras, como tres figuras, curanderas, parteras, mujeres viejas, de comunidades que son atacadas sistemáticamente actualmente como una estrategia de hacer la guerra a los territorios. Entonces, en este contexto de naturalización de la violencia, pero a la vez de visualización de personas y de tramas que están defendiendo la vida, se nos imponen ciertas preguntas. ¿Es que somos una especie naturalmente depredadora? ¿Nuestro desarrollo se hace a costa de la depredación de la vida en la Tierra? ¿O podemos encontrar modos humanos, relaciones que se basan en el intercambio amoroso, recíproco entre nosotros y con otros seres? Dice Horacio Machado que la categoría antropoceno de los geólogos del norte es colonial, porque es un diagnóstico que naturaliza la violencia e invisibiliza que la violencia en realidad es política y es social. Esta idea nos impide ver a muchos entramados comunitarios humanos que sostienen la vida en sintonía con los ciclos de la naturaleza y de interespecie. Nos propone otra categoría que denomina conquistualoceno, para mostrar no solo los efectos del colonialismo capitalista a nivel atmosférico y biosférico, sino a nivel de la sensibilidad y de la afectividad. Yo conecto esto que dice Machado con lo que Félix Guattari nos hablaba ya en los 90 y nos decía que la lucha tenía que ser por una lucha ecosófica, es decir, la lucha en tres planos, en el plano mental, ambiental y social. Recordemos que ecosofía, para Guattari y no solo para él, es una noción que articula dos vocablos griegos: oikos, casa, hogar, y sofía, sabiduría. O entonces, ecosofía, lo que logra nombrar son esas situaciones cotidianas de nuestra vida donde podemos construir
una filosofía para cuidar el cómo vivir, el cómo habitar la vida. En esta línea vengo experimentando e investigando algunos modos de entramados comunitarios efectivos en Uruguay que se vinculan con la defensa de la semilla, el cuidado de la biodiversidad, montes, plantas nativas y criollas, vinculadas a la agroecología, la defensa del agua y de todos los comunes. Justamente, para mí estos modos de hacer son modos ecosóficos de defensa de la vida. Y yo voy pensando que estas tramas van interpelando las formas clásicas en cómo nos reproducimos, en cómo entendemos nuestra interdependencia, que va mucho más allá de lo humano. Son tramas que ponen en el centro las prácticas corporales, es decir, nuestros cuerpos como estrategia para la lucha política y la afectividad como estrategia para la lucha política. Construyen una ecología afectiva que va desquebrajando las lógicas de la monocultura occidental, nutriéndose de otras cosmovisiones, mapuches, aymaras, quechua, chacuba, campesina. En estos modos me doy cuenta que se produce un modo específico de politicidad que hemos denominado politicidad feminista. Una política en femenino, como nos dice Raquel Gutiérrez, que no necesariamente refiere a un sujeto, sino que es un signo político de cuidado con la vida. No es un sujeto. Lo femenino alude a este tipo de micropolítica, a la política que presta atención a las elecciones que vamos necesitando hacer para protegernos y potenciarnos como seres vivientes. Es la política de la inmanencia, que crea sus propias condiciones y temporalidades distintas a la macropolítica que nos impone ritmos, lógicas y relaciones. Cuando empezamos a mirar así la trama de la vida, empiezan a expandirse y visualizamos una cantidad de seres que participan en nuestras existencias, actividades, ámbitos y que para la política estadocéntrica, partidocéntrica, muchas veces aparecen invisibilizadas. En un escenario en el que por primera vez en la historia de la humanidad la mayoría de la población mundial vive en ciudades, estas tramas de resistencia se enfrentan a esta forma radical de monocultivo ético, ecológico y biológico que son las ciudades, nos dice Emanuel Cosio. Para traer un ejemplo reciente, la pandemia se volvió un escenario pedagógico muy potente con relación a este problema y estas tramas lo anunciaron claramente en Uruguay. La red de semillas, la red de agroecología, la red de huertas se expandieron en su cantidad de personas que empezaron a participar en la construcción de este tipo de vida. La red de semillas planteaba, por ejemplo, que en un contexto de desabastecimiento de alimentos, de privación de libertades, de represión de los cuerpos en el medio rural, puede constituir una salida a la crisis, porque hay tierra para cultivar, ciertas posibilidades para construir vivienda, espacios para descansar, relaciones que producen economías solidarias, trueques. Entonces decimos que constituyó un escenario pedagógico potente porque nos permitió hacernos preguntas sobre en qué tipo de mundo vivimos, un mundo en donde ese virus pudo aparecer. Preguntamos cómo registramos el mundo y empezamos a registrar modos de subsistencia que antes aparecían difusos, opacos o desmaterializados. Entonces la pregunta por la interdependencia, por nuestra interdependencia, se nos puso de relieve, se hizo más claro. ¿Tenemos tiempo? Vamos. Bien. Y nos permitió sentir también que la vida es una coproducción de la que no somos dueños y visualizar que existen tramas que cuidan la memoria ancestral como una memoria que nos reconoce como parte de la madre tierra y a ella como la madre de todas las luchas, dice Sonia Guajajara, que es la ministra actualmente del Ministerio de los Pueblos Indígenas en Brasil. Y la tierra y toda la espiritualidad que ella envuelve permite, o la pueden poner estos pueblos en sus definiciones políticas para poder andar, para poder caminar, para poder proyectarse. Me parece interesante destacar entonces el carácter político de transformación de vida que este tipo de tramas nos enseñan, que no están exentas de conflictos y contradicciones, pero si tomamos, por ejemplo, la forma en cómo estas redes, por ejemplo, gestionan colectivamente el alimento, vemos que producirlo de forma agroecológica implica necesariamente estar conectado con todo un conjunto de cuidados de los territorios como el acceso al agua, el cuidado de las semillas,
el cuestionamiento de las formas de acceder a la tierra. Van generando alcances prácticos de transformación, de comunalizar diferentes dimensiones de la vida. Me refiero al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a los cuidados, a la educación. Algunos compañeros, amigos de Uruguay, están hablando de transiciones comunales sucesivas para poder contrastar con la idea de transformación como un proyecto finalista, futuro, lejano. Entonces vamos viendo que este tipo de tramas afectivas inventan una subjetividad inspirada en prácticas ancestrales milenarias, donde, por ejemplo, como decía Alicia Stoltenberg el otro día, el miércoles, las tecnologías que utilizan para el cultivo son menos agresivas con la vida. Y entonces la psicología, ¿qué? En este contexto, ¿qué rol tiene la psicología en las universidades públicas como un saber que estudia y dinamiza las relaciones de fuerza para poder crear otro mundo? ¿Cómo la psicología puede aprender de estas tramas y devenir una psicología más humilde, porosa a los saberes de estas comunidades? Pienso que estamos en un contexto donde es clave tener psicologías vitalistas, psicologías transvitalistas y descolonizadoras que nos ayuden a recuperar la conexión con nuestro ser vital y poder discernir lo que es adecuado para nuestro cuerpo. Psicologías que puedan sostener experiencias donde los saberes del cuerpo estén en el centro de nuestra experiencia. Un cuerpo que se extiende mucho más allá de nuestra piel, que tiene memoria, espiritualidad, un cuerpo afectivo que es parte de linajes de interespecies. Psicologías que presten otras atenciones, psicologías menos urbanas, psicologías que disloquen a la familia como eje vertebrador de lo subjetivo y que coloquen en el centro que somos tramas y tramas, que pueda haber una relacionalidad ampliada, que estamos poblados y afectados permanentemente por muchos cuerpos. Una psicología que disuelva la ilusión de la interioridad del yo. En fin, una psicología que pueda intensificar lo amistoso para componer territorios existenciales de sanación colectiva, para que los cuerpos territorios que somos y habitamos, y para traer a la memoria lo que ya tenemos, lo que ya está sucediendo entre nosotras, la continuidad de nuestros cuerpos, las tramas de vida, porque como dice Ayrton Renard, el futuro es ancestral. Buenas, hola, ¿cómo andan? ¿Con ganas de escuchar un poquito más o ya no? Bueno, agradezco, bueno, primero gracias por invitarme, gracias por creerme, estoy muy contenta de estar acá y gracias por colocarme en esta mesa con compañeras con las cuales comparto muchos intereses y visión de vida, ¿no? Así que eso es un gusto y es un privilegio. Y me permite, a partir de lo que ellas ya plantearon, hablar de otras cosas. Por ejemplo, de masculinidades. Mi trabajo se llama algo así como masculinidades, construcción, deconstrucción y reconstrucción conservadora. ¿Esa sería? Bueno. Elegí hablar de masculinidades tanto por razones clínicas como por razones sociales y políticas. Y lo hago desde una perspectiva en el campo de la salud mental atravesado por la perspectiva de género. O sea, voy a hablar de masculinidades, pero desde este lugar, ¿no? Desde esta orilla. Y fundamentalmente desde una concepción de que género tenemos todos. No es de algunas poblaciones en particular, sino que es una manera de mirar uno de los aspectos de las subjetividades y de las relaciones entre los sujetos de todas las personas. Por supuesto que, como la teoría de género nos plantea como uno de los analizadores de las relaciones de poder, ¿no? Es una mesa sobre psicología política, la psicología política trabaja precisamente eso, ¿no?
cómo el poder atraviesa las relaciones humanas y cómo constituye civismo. Y la perspectiva de género ha dado muchos aportes a la psicología política, y en especial en lo que tiene que ver con la desigualación de poder por razones de género, ¿no? Entonces vamos a hablar de quienes parece que tuvieran más poder. Vamos a ver cómo empezar con las masculinidades en relación con ser y género, desde la perspectiva de género con más poder social. Entonces, es un tema importante. Ustedes saben que no es un tema que se ha trabajado mucho en salud mental, ¿no? Se ha trabajado el sujeto, lo que no traba en el sujeto son las feminidades, lo que la heteronorma son las disidencias, pero las masculinidades como tema están muy poco trabajadas. Esto primero. Creo que hoy hay que trabajar desde una concepción híbrida de la masculinidad. No se puede pensar la masculinidad como homogénea, no se puede pensar nada como homogéneo, pero tampoco las masculinidades. Entonces, cuando trabajamos el tema del poder y masculinidades, tenemos que revisar la manera de verlo. No podemos solamente trabajar desde ahí, pero tampoco desde la victimización. Es decir, no hablar solo de la hegemonía no quiere decir caer en el otro polo de pobrecitos, sino que hay que poder trabajar desde una perspectiva que voy a ir transmitiendo, que es la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Que quienes trabajan en género saben de lo que estoy hablando, quienes no. Es una categoría que viene del feminismo negro norteamericano, de las ciencias jurídicas, y que precisamente lo que trata de darnos luz es de cómo diferentes desigualadores, pero dadores también de poder, articulan en lo social, pero también, y ahí quienes ya están trabajando interseccionalidad en nuestro campo, cómo estos diferentes niveles de dadores y de poder y de desigualación constituyen sí, y constituyen relaciones. Entonces, me parece que esta mirada es la que mejor nos puede ayudar a pensar las subjetividades en general y las masculinidades en particular. ¿Y por qué? Porque nos van a permitir entender qué hacer con las distintas gamas que las masculinidades tienen hoy. Yo hice como un listado, ¿no? Los anfibios, los híbridos, los deconstruides, los ariades, los heteroflexibles, los fluidos, los curiosos, las masculinidades gay, trans, lésbicas. Hay muchas masculinidades que no sé si se dan como queremos, pero el salón tenía que ser de alguna manera, tampoco tienen por qué serlo. No van a ser el hombre de la ilusión, parafraseando a Ana Fernández, pero tampoco son iguales a como los vemos. Me parece que... y es necesario mirarlos e intervenir con otras herramientas, con otras estrategias y otras maneras. Para poder pensar también algunas cuestiones, por ejemplo, como el aumento de adolescencias trans masculinas. ¿Por qué? ¿Es un indicador de qué? ¿Qué nos está diciendo de esta época? También figuras de repudio de lo masculino, como por ejemplo cumpleaños de 15 solo para vivas, o movimientos como el surcoreano 4B, no sé si lo conocen, ¿no? No te cases, no tengas hijos, no tengas sexo, ni cita con varones. O sea, un llamamiento al repudio, al relacionamiento sexoafectivo con varones. Y ahí yo me pregunto, en esta pregunta que se hacía Lila hace un rato, ¿no? Sobre el fin de la historia, sobre qué historia. ¿Habrá una posibilidad de democratización de las relaciones entre los géneros más amable en el patriarcado? ¿O estamos condenados a pensarnos solo salvos entre quienes pensamos igual?
¿Hay alguna posibilidad de un estado de bienestar keynesiano entre los géneros? Ya que el patriarcado sigue. O solo patriarcado puro y duro, y en el otro extremo la ilusión de la aldea feliz, ¿no? Del gueto mujer, yo qué sé. Solo en 3 horas. Y bueno, con respecto a esto, parece que nos pincharon el globo, ¿no? Nos pincharon el globo. No hay pospatriarcado, no hay aldea feliz. Si no los tenemos en lo sexoafectivo, están en otro lado haciendo cosas que nos complican la vida. Entonces no hay otra que relacionarnos y hacer otra cosa con los masculinos. Bueno, entonces hay que establecer un nuevo diálogo, ¿no? Tanto en lo social como en lo clínico. Y bueno, entonces vamos al primer tema, la construcción. ¿Cómo se han construido las masculinidades? Se han construido en relación con el mandato de hegemonía, lo que no quiere decir que todos sean así y que a todos les vaya bien. En términos clínicos, no consultan poco, ¿no? A veces son ese tipo de pacientes, ¿no? Bien, que se presentan como yo soy así, tienen una idea de que se los banquen, los traen, ¿no? Para que hagamos algo con ellos. Los mandan porque no los aguantan más, ¿no? Que vayan al psicólogo porque no los aguantan más, en un momento donde precisamente lo que está en crisis es el aguante. No hay nadie que aguante. Bien, esa es la construcción. Vamos a la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Bueno, ustedes saben que es un concepto de Derrida, que viene del campo literario, y que lo trajeron los movimientos sociales, digamos, no lo trajimos desde la academia. La academia lo tomó. Y que en realidad lo que plantea es que si hay una sola forma de ser varón, eso es la realidad del concepto de deconstrucción, ¿no? O si pudiera haber una formulación más plural e inclusiva con diversos modos de ser. Pero, ¿quiénes se deconstruyeron? O sea, ¿quiénes son los que se deconstruyeron de verdad? ¿Quiénes se vieron interpelados por el feminismo? Toda cantidad de masculinidades que les trajo una democratización de las incomodidades, por supuesto, ¿no? Cuando alguien se deconstruye, empieza a salirse de sus lugares de confort. Otros que eran quienes ya estaban incómodos con la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, vieron una oportunidad de juntarse con otros. Y quienes también son las disidencias sexuales identitarias. Y ahí me pregunto, ¿todos los deconstruidos están verdaderamente deconstruidos? ¿O solo era maquillaje o performance? ¿No? Y ahí voy a preguntas fuertes. ¿Qué viene? ¿Qué podemos decir de fenómenos políticos y académicos como los de Alberto Fernández, Íñigo Errejón o Aventura de Sousa Santos? Para hablar de los de más cerca para estudiar. Voy a decir algunas ideas. Si quieren, después discutimos. Yo creo que Alberto hizo políticas para los demás, pero no se sintió atravesada por ellas, ¿no? Y además, en 2021 decidió que el feminismo empataba votos. Entonces, desde adentro ya no le dio combustible, echó a muchas feministas o les hizo que se vayan y cambió a la ministra por alguien fácilmente atacable, ¿no? Que permitió que se haya destruido muy rápidamente con legitimidad social el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Esa es una. La otra es que se nos pidió que toleremos situaciones que se sabían por el daño que causaría frente a lo que había enfrente, ¿no? Y también hay algo esto de si es una reacción al feminismo, si el feminismo se pasó 3 pueblos, que es un poco lo que están planteando en este momento. Yo creo que es el feminismo el que hizo visible e inteligible también este tipo de cuestiones. En otro momento hubieran pasado. Pero
no quita que esto que no se trabajó, esto que hubo un doble estándar, haya generado mucho daño. Y por eso me parece que es algo importante a trabajar en conjunto. Por otro lado, hay algo que no le hemos dado suficiente valor, que es lo que podríamos llamar patriarcado estructural, ¿no? Que es quienes ejecutan acciones patriarcales sin creer en ellas, ¿no? Porque está dado por los dispositivos desigualadores, por la institucionalidad. Y en ese sentido, estos procesos de desigualación entran dentro de los procesos de subjetivación, ¿no? Entonces, muchos han sido varones, han sido castigados, escrachados y cancelados porque quedaron en offside, porque fueron subjetivados para hacer eso, fueron avalados por el patriarcado estructural, quedaron haciendo lo mismo de siempre, pero ya la tolerancia no existía más, ¿no? Esto es un tema que no es un tema menor y es algo sobre lo que quiero hacer un parate, porque creo que hubo una subestimación política del efecto de esta situación. ¿Cuál ha sido la innovación real masculina por propia voluntad, no por interpelación? En la paternidad, los varones se han involucrado más en la paternidad por decisión propia, digamos, por no querer perderse el cuerpo a cuerpo, la relación con los hijos. En el mandato de heteronormatividad, pero donde no ha habido cambios significativos es en los vínculos con las mujeres, ¿no? Ahí es donde todavía tenemos un atraso muy fuerte y en este momento se está viendo. Tercer tiempo, reconstrucción, restauración de la hegemonía. Hay todo un movimiento de varones incómodos que han sido interpelados por los discursos de las ultraderechas, que les prometen volver a poner todo nuevamente en su sitio. ¿Cómo disputar estos sentidos? ¿Cómo trabajar con las masculinidades hoy para disputar el giro hacia un destino, ahí tomo algo que decías hace un ratito, conservador? Yo creo que, y ahí retomo la perspectiva de la interseccionalidad, creo que hay que entrar, esto es una estrategia, hay que entrar por la doliente, desde los aspectos no hegemónicos de las masculinidades. Si los compañeros que defienden la educación pública en este momento son machirulos, entremos por la educación pública, no entremos por el machirulaje. Después sí, pero no por ahí. Es una estrategia política, pero también crítica, por dónde entrar. Entrar por lo híbrido, por lo no hegemónico de cada uno en particular, para conmover algo del orden de la empatía por los electores. Creo que como sociedad hicimos un fuerte cuestionamiento de los blasones de la masculinidad tradicional hegemónica, pero no hemos construido modelos valiosos de masculinidad no hegemónica para transmitir a las nuevas generaciones. Y esto ha sido un tema, por ejemplo, trabajando con niñezas y adolescencias, ¿no? Que fueron grupos ya tocados por el feminismo, ya tocados por la DESI. Y nadie de nosotros le ha hablado a estas generaciones de varones jóvenes desde lo valioso, salvo los discursos neoconservadores, que les están hablando todo el tiempo. Entonces, creo que hay que hacerlo, creo que hay que transmitir modelos de masculinidad valiosos, especialmente para infancias y adolescencias. No podemos abordarlas desde modelos adultocéntricos, mucho menos de deriva punitivista. Como suelo decir últimamente, necesitamos hacerlo
porque se nos puede ir la vida si no lo hacemos. Muchas gracias. Bueno, si todavía estamos con ganas, podemos darnos un rato para un intercambio de preguntas, comentarios de parte del público. Incluso tenemos un micrófono que podemos alcanzarle. Muchas gracias. Quien quiera se sienta y se quiera. Carlos Juan, yo voy a hacer Carlos. La tibia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, gracias por la conferencia, la verdad que muy lindo escucharlas. Yo un comentario nada más. Me quedé conmovida por la frase con la que cerró Lila, que la salud mental es luchar por algo. Y pienso en el año que vivimos y lo que fue luchar por la universidad pública. Y creo que con todo el año que nos viene haciendo este gobierno, pienso que justamente el encuentro en la lucha, en las marchas, en las diferentes acciones que venimos realizando para defender la educación, ese encuentro con nuestros compañeros y compañeras, creo que es lo que nos sostuvo con algo de salud mental. Nada, eso, solamente se comenta. Bueno, qué lindo y oportuno tu comentario. Primero, solo aclarar que la frase final no es mía, sino de Mimi Langer. Es buenísimo poder recordarla y honrarla, y que nos viene también para este tiempo. Y luego también reconocer lo que significa este congreso en general, no solo esta mesa, sino todas las mesas, o lo que yo pude escuchar en términos de lucha, del pensamiento articulado a la lucha. Yo me quedé con algo de lo que dijiste, Débora. Vos decías por dónde entrar, me pareció todo súper interesante, me hiciste pensar mucho, que es lo que más agradecemos en una ponencia. En un momento dijiste hacia el final que por ahí el modo de entrar es por el lado de la educación pública como ejemplo, ¿no? De entrar por otro lugar y ver cómo generar, si entendí bien, empatía por los semejantes. Pero ahí tocamos un punto que vale para el género, pero vale en general para la subjetividad, que es algo que me preocupa, sobre lo cual a veces escribo, que es, y que creo que está en el centro de las luchas de hoy, que es ¿qué consideramos semejante? Porque cuando uno o una dice desarrollar empatía por los semejantes, por las mujeres en tanto semejantes, ya supone que las mujeres somos semejantes, cosa que me parece que es como una premisa, que no es un punto de partida, sino que debería ser un punto de llegada. Debería ser un punto de partida, pero lamentablemente va a ser un punto de llegada. Y creo que toda la idea de quiénes son semejantes y quiénes no, y qué es lo común, cómo se arma el territorio de lo común, de la vida en común, si lo común nos incluye a todos, incluye solo a algunos y no a todos. Eso es lo que hace que las cuestiones ligadas al género se inscriban en algo por ahí más abarcativo, que es, bueno, esto que estoy tratando de plantear, no sé si es claro lo que estoy tratando de plantear. Bueno, eso. Bueno, estoy de acuerdo con lo que decís vos y lo voy a explicar como lo pienso, ¿no? Porque, bueno, lo que estás planteando tiene que ver con algo que planteaba Silvia Bleichmann,
90 y que yo tomé para pensar los temas de género, es la cuestión de cuál es la definición de semejante. Si es una definición de la humanidad o es una definición de los que van al mismo club, los que pertenecen a la misma clase social, digamos, quién es el semejante para él. Y yo lo tomé, y está en psicoanálisis para todos, cuando trabajo con masculinidades, para mostrar cómo para muchos varones constituidos en la hegemonía, las mujeres no estamos en el campo del semejante. Pero esto no es solamente el término de género. Para los sectores acomodados, los sectores populares no están en el campo del semejante. Son personas para servirse. No son personas a las que se les supone los mismos deseos, la misma posibilidad de vidas significativas. Pero lo que yo estoy planteando, y por eso hablo de la interseccionalidad, es que las personas, los sujetos, tenemos distintas capas. Y tenemos capas desde las que constituimos hegemonía y tenemos capas desde las que constituimos o nos construimos en desigualación. Yo puedo tener una desigualación en términos de género, pero tengo una hegemonía en términos de raza, tengo una hegemonía, podemos discutir en términos de clase, cada vez menos, o de acceso universitario, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me entiendo de esa manera, puedo entender que con los varones de mi misma clase social, de mi misma formación, puedo hablar de lo común. Entonces, puede ser que me haga mansplaining, que lo hacen, me explican el feminismo, luego en serio. Pero digo, hablan y esperan que los aplaudan, todas esas cosas que ya sabemos, pero tenemos en común la defensa de la educación pública, de la salud pública. Entonces, ahí cuando nos podemos hablar de eso, digo en términos, me parece que desestimamos esas alianzas. Desestimamos esas alianzas y no lo podemos hacer más. Es un juego que no podemos seguir jugando. Entonces, no desconozco esto, pero digo, ojo con leer las subjetividades, ojo con leer la política desde el solo vector, porque si no, no vamos a entender por qué mucha población gay votó a Milei. O no vamos a entender por qué el 46% de las mujeres blancas votaron a Trump. ¿Sí? Porque tenemos que entender que las personas no tomamos decisión desde un solo vector de identidad o de pertenencia. Entonces me estoy refiriendo a eso, porque si no se nos escapa la tortuga, como decía Diego, ¿no? Entonces, y no podemos darnos ese lujo. Tenemos que ver dónde, porque en esto que ustedes señalaron muy bien es lo común, la construcción de lo común. Entonces hay que ver dónde no, pero dónde sí, y me parece trabajar desde ahí. Y en lo clínico también. Cuando vos trabajas masculinidades hegemónicas, el que te viene a consultar no viene solamente de lo hegemónico, viene del sudoriente y le pones en crisis lo hegemónico. Pero no es el único vector. Digo, según desde dónde entres. Pero a esto me estoy refiriendo, no al desconocimiento de esto, sino a que dentro de este juego de semejante en lo acotado o en lo más amplio, puede ser que vos entres en lo acotado en algunos aspectos y jalás desde ahí para poder ampliar un poco más, ¿no? Bueno, buenas tardes. Qué fuerte suena esto. Qué hegemónico suena esto, agradecer muchísimo las ponencias, escucharlas, un placer muy inmenso. Pensaba algunas cosas, pensaba primero qué nivel de amenaza tenemos sobre la vida misma. Estamos pensando estas estrategias de supervivencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ahora te escuché y decía, bueno, la próxima marcha federal, y me disculpan si
alguien se siente ofendido por esto que digo, tenemos un cartel machirulas y feministas, todo por la educación pública, ¿no? La caricatura que me aparecía frente a la propuesta que hacías, con la cual además coincido. Estaba en esa ahí, estuvimos viendo esto en otros espacios, fuertemente, ¿no? De cuáles son las estrategias que hay que volver a pensar después de tanto territorio de conquistas ganadas y tantas amenazadas y arrasadas en este momento, ¿no? Hay que volver a armar un común, porque el enemigo es muy grande y se vuelve muy poderoso si ese común no se construye, ¿no? La escuchaba nada más con la figura de las mujeres ancestrales y también te escuchaba con esto y con las luchas de Tila. Y pensaba qué responsabilidad tenemos siempre, ¿no? Primero les pedimos que se reconstruyan, también consideramos que tenían que pasar por algunas penas, ¿no? Haciendo un poco de la historia de los últimos movimientos feministas, y ahora tenemos que cuidarlos para que no se sientan tan atacados. Yo no dije eso. Bien. Pero ¿qué estrategas tenemos que ser? Y retomo la estrategia. No, ya sé, pero quiero decir porque es parte de lo que se nos propuso desde el otro lado este último tiempo, acerca de las culpas de los efectos. No, ya sé que no lo dijiste vos, lo estoy trayendo de las palabras de ciertos personajes políticos, ¿no? Que plantearon esto. ¿Qué estrategia hay que plantear para que ese común tenga esa densidad, ese peso, esa construcción y esa posibilidad de encuentro de semejantes para cuidar la vida misma, ¿no? Me quedo con ese lugar de mucha esperanza también, pensando en la caricatura de la marcha, pero esas marchas federales, ¿no? Que mostraron ese colectivo maravilloso en el que sí podemos esperanzar de alguna manera. Y creo que algún camino de estos tenemos que pensar estratégicamente para seguir adelante, ¿no? Para seguir a Mimi Langer en su propuesta política. Bueno, muchísimas gracias por eso. Nada, quería compartir brevemente algo. Parece re anecdótico, pero ahora digo por qué. Estos aros son los hermanos hebreos, pero me la regaló una colega uruguaya hace muy poquito, que es una artesana, que tiene diferentes colores. Están hechos con cables de computadoras. O sea, los cables de la computadora que ya existen, bueno, esa compañera uruguaya artesana elaboró estos aros, ¿no? Y escuchaba, bueno, no solo la alegría de estar acá, pensando lo común, pensando cómo, de qué manera, de qué forma, se me venían estos cables, porque los tengo acá, y aparte porque tiene que ver con los colores, con la diversidad. Se me venía un concepto que ya otra vez me pasó, que se me vino y ahora lo comparto, que es Cheje. Sé que no nombraste vos, pero decía Silvia Kusikansky, de este concepto Cheje híbrido, intersectorial, de clase, de estas tramas, de esta historia de la que venimos, de que no sabemos a dónde vamos, de esas tramas diversas, de esas capas. Se me venía esto, digamos, por la materialidad, donde la podemos ver en estos conceptos, en estas historias. Bueno, traía estos cables por el tema de los cables que parece que ya no sirven, que se tiran y bueno, se pueden elaborar, recrear, agreguémosle lo común en este espacio público, ¿no? Sí, yo quiero decir algo de la Cheje. ¿Verdad? Sí, ahí como Silvia Rivera Kusikansky nos regala todo el tiempo, ¿no? Como
mundo de imágenes, porque ella es socióloga y trabaja mucho con la imagen, pero también un mundo de palabras en Aymara, como el Pachacuti o el Locheje, para poder pensar, creo que en términos de lo cartográfico, en el sentido, lo digo en el sentido de lo no excluyente, lo que puede convivir aquí y ahora todo el tiempo, ¿no? Como para romper con una ontología de lo dicotómico, para romper esta idea de que todo el tiempo tenemos que estar parados en un lugar o en el otro, sino que en realidad estamos habitando la contradicción y lo gris. Lo cheque es eso gris, eso que no es ni negro ni blanco, sino que es eso gris, hastiado, creo que dice el. Entonces, cómo evitar la contradicción en lugar, ya trabaja también mucho esto de lo cartográfico como collage, ¿no? La posibilidad de hacer collage ontológico, pero de que somos un collage. Todo el tiempo estamos ahí construyéndonos como collage. Entonces nos regala ahí unas categorías muy lindas para poder pensar por fuera de la ontología occidental, que es muy dicotómica, ¿no? Es muy androcéntrica también. Entonces, bueno, quizá ahí hay unos regalos que tenemos para mirar y para poder pensar distinto, para movernos un poco, ¿no? Una cosita por lo que vos decías y también por lo que decía Débora. ¿Cómo armar un común? Me quedé con esa pregunta. Débora proponía entrar, proponés entrar con dos lo que tenemos, por lo que tenemos en común. Y por ahí también lo que tenemos en común, no es solo con lo que estamos de acuerdo, sino con lo que tal vez, en el mejor de los casos, estamos todos en desacuerdo, es la necesidad de desarticular, combatir y pensar y revisar las crueldades, las de todos, no solo las de algunas masculinidades, sino las nuestras, las de todas y todos. Así que eso también puede ser un punto que arme común. Eso nos implica a todos. Yo quiero seguir en esta línea de mi colega de Dani Madrid, que no es con los ojos cerrados, es parafraseando al colega Bucari, con los ojos abiertos. Digamos, es una cuestión de poder promover espacios libres de violencia. O sea, no vamos a cerrar los ojos. Todo lo que sabemos lo vamos a decir, pero no es mediante el scratch ni la cancelación. Es la intolerancia a la violencia. Y eso tiene que ser el acuerdo de lo común. Entonces, espacios libres de violencia. Jugamos otro juego. Si jugamos juntos, o sea, machirules disidentes. ¿No? Entonces, es así. Vamos a jugar otra cosa. Vení, no te cuento las costillas. Y me parece que desde ahí. Y estoy muy lejos de la idea que hay que cargarse a la gente del otro. Es desde la idea del juego. Vamos a jugar otra cosa. Desde ahí, no hay que cargarse a nadie, no hay que ser la trabajadora social de la gente. Eso es no les creo a echar la culpa, no. Yo creo que nos acusan por nuestros éxitos, ¿sí? Porque movimos algo. Bueno, gracias por todo, estuvo buenísimo. Quería hacer un comentario o consulta a lo que trajo Débora. Cuando traía lo de los varones, que muchas veces nos consultan, y traer la pregunta de qué hacemos nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Que muchas veces el sistema de salud también es el que excluye a esos varones, ¿no? Cuando en los centros de salud, en los hospitales, ¿no? Lo llamamos materno-infancia y quedan por fuera los varones, cuando en una consulta médica
no sé, por recién un nacimiento, lo que fuese, ahí está la mamá, el papá y solamente dicen, bueno, pasa vos, la mamá y el padre afuera, ¿no? Que se ve mucho eso. Entonces, también los varones no consultan, y está buenísimo todo esto, ¿no? Como para pensarlo, por qué no consultan, y también nosotros como profesionales de la salud, qué hacer para convocar a esos varones y no excluirlos, ¿no? Me parece que también como para tenerlo en cuenta. Y por otro lado, me parece importante empezar a hablar de masculinidades. Coincido con que no se habló mucho. Yo soy parte de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, del que participaste de una de varias investigaciones que se hicieron en el tema. Y la verdad que trabajamos mucho sobre este tema. Y creo que empezar a hablar de esto y ponerlo en agenda es importante. Creo que habla de otro momento del feminismo y eso está buenísimo. Pero a la hora de hablar, un ejemplo, ¿no?, de violencia de género, tenemos que dejar de hablar solo a las mujeres. Tenemos que empezar también a ver cómo incluimos a los varones cuando hablamos de violencia de género. Porque muchas veces creemos, bueno, no termino con esto, ¿no?, que es un tema de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera empezar a dialogar con ellos, cómo incluirlos en estos temas también? Gracias por verlo, Bueno, gracias por lo que planteaste, me permiten un poco decir cómo lo pienso. Yo aprendí algo que a mí me sirvió mucho y que me gustaría compartirlo con ustedes, que muchas veces con el modelo de esperar la demanda y el modelo asistencial hay poblaciones que no llegan, eso sabemos siempre. Y tenemos que ser creativos para poder llegar a poblaciones que no llegan espontáneamente. Y en ese sentido, por ejemplo, hay pocos países que han tenido programas de atención a los varones con perspectiva de género. Uno de ellos ha sido Brasil. Y el colega que lo coordinaba, una de las cuestiones que compartía es que fueron a trabajar donde los varones están. Entonces trabajaron en los bares, en las fábricas, en las reuniones de los taxistas, en la salida de los estadios de fútbol, con cuestiones que tienen que ver con algo que les hace sentido a los varones. Porque hay algo del modelo, el modelo de salud está muy armado en torno a su clientela más típica. Le habla a las mujeres, no le habla a los varones. Pero le habla a las mujeres para sobrecargarlas. Entonces, digo, se aprovecha, digamos, de la subjetivación para el cuidado. Entonces me parece que en ese sentido hay un tema de crianzas. Cuando llegan los varones, llegan ya criados, sin perspectiva de cuidados, ¿no? En esa investigación que vos señalás, una de las cuestiones que aprendimos, que uno de los pibitos nos decía en la adolescencia, hasta que no veo el hueso no voy, ¿no? Entonces también hay, a partir de la adolescencia, que empiezan a tener más problemas y empiezan a ir menos. Pero no quiero entrar en eso hoy, pero sí quiero plantearlo que es como toda población que llega poco, hay que inventar. Y con respecto al tema de la violencia, no sé si coincidiría. Lo que vos planteás, sí coincido en el sentido que hay que empezar antes. O sea, hay que promover espacios libres de violencia para no llegar solo a la atención de la violencia. Y la violencia de género, basada en género, sigue existiendo, gente. Eso, y hay una asimetría en los números. Entonces, mientras existan, y además hay un problema con la nueva modalidad de que la violencia no tiene género, de este gobierno, la gente que está trabajando, lo que nos cuenta es que están tomando casos muy mínimos de varones y no están tomando casos graves de mujeres, porque quieren mostrar que la violencia no tiene género. Entonces, cuidado con eso, porque estamos de nuevo con que se trata diferencialmente a lo que importa. Seguimos con lo mismo, ¿no?
Entonces ahí había un llamado de atención. Bueno, me parece que estamos en hora. Es horrible que lo tenga que decir, pero llegamos a hacer un horario que ya, como decía, pero de vez en cuando viene el retorno, así que